Ya vamos a estar. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a empezar a estudiar el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5. Tiene 25 versículos. Bueno, aquí vamos a hablar acerca del cuidado y honor en la comunidad de la fe. En este pasaje, Pablo ofrece instrucciones prácticas sobre cómo los miembros de la iglesia deben relacionarse entre sí, subrayando la importancia del respeto hacia los ancianos, así como el cuidado hacia viudas y otras necesidades. Pablo establece un modelo de honor en la comunidad que refleja el amor de Cristo. Esta clase nos va a invitar a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás en nuestras comunidades de fe. Nos va a desafiar a ejercer un cuidado genuino en un respeto mutuo que refleja el corazón de Dios, creando así una iglesia saludable y unida, que eso es lo que espera nuestro Dios de nosotros. Vamos a aprender que la comunidad cristiana debe estar marcada por la honra y el cuidado mutuo, siguiendo el ejemplo del amor y el respeto mostrado por Jesús hacia todos, especialmente los más vulnerables. A través de este pasaje vemos reflejada la atención de Cristo hacia los más débiles, su llamado a honrar a los que están en posición de liderazgo. Cristo mismo es el modelo de servicio y cuidado, y nuestra obligación como iglesia es seguir su ejemplo. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Aquí, en el versículo del 1 al 2, va a hablar acerca de los santos mayores, de las personas mayores, los santos mayores. ¿Okay? No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas y con toda pureza. Bueno, Timoteo Timoteo era joven y tenía que tener cuidado con su relación con los creyentes mayores. En la iglesia, la palabra, los creyentes mayores en la iglesia, la palabra ancianos aquí no se está refiriendo al oficio, se está refiriendo a la edad de las personas, ¿no? El pastor, el pastor no debe reprender a los santos mayores, sino exhortarlos y animarlos. Mirarlos como lo haría con tus propios padres. ¿Aconseja a quién? Pablo aconseja eso. La iglesia necesita reconocer las necesidades y los problemas de los creyentes mayores y tratar de qué? De ayudarlos. Los santos mayores son importantes para la iglesia y los jóvenes de la iglesia los necesitan más de lo que se dan cuenta. Ahora va a hablar aquí, vamos a hablar, el hermano Pablo aquí va a hablar acerca de las viudas. Va a hablar aquí de acerca de las viudas. Aquí lo podemos ver en 1 Timoteo, versículo capítulo 5, del 3 al 16. Va a hablar acerca de las viudas. Honra a la viuda, que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus propios a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo,
La que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero las que se entregan a los placeres desenfrenados, aún viviendo, están muertas, aún viviendo, están muertas. Ordena tú también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños y si se ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista viudas más jóvenes, porque cuando sientan deseos sensuales, contrario a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar laciosas, oyendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den el adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado a seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viuda en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Bueno, la iglesia primitiva se preocupaba por las viudas necesitadas. La palabra honra en el versículo 3 significa fijar el valor, como en nuestras palabras honorario, una cantidad pagada a un orador por sus servicios. Timoteo debería tener cuidado de no hacer un mal uso de los fondos de la iglesia dando dinero a viudas indignas. En su época, como hoy, había engañadores que se aprovechaban de la gente bajo la máscara de la religión. Estas personas solían visitar las iglesias porque sabían que los santos de buen corazón le darían una limosna por el amor de Jesús. Pero en el versículo 4 dice que la familia tiene la primera responsabilidad de cuidar a sus necesitados. Sobrino debería traducirse como nietos aquí. Los hijos y los nietos deben recompensar a sus padres y abuelos y no esperar que la iglesia lo ponga en caridad. Cualquier cristiano que no cuide de lo suyo es peor que un incrédulo. Esta es la razón por la que el pastor y los diáconos deben investigar cada caso de caridad, por la que los miembros individuales de la iglesia, los grupos de la iglesia, no deben hacer obras de caridad sin consultar primero con los líderes espirituales. Demasiado del dinero de Dios, demasiado del dinero de Dios traído por fieles adoradores se ha despreciado porque cristianos vienen intencionados, siguieron sus emociones en lugar de la palabra de Dios. En los versículos 11 al 16, Pablo trata con las viudas más jóvenes y advierte a Timoteo que no las inscriba. Por un lado, las viudas más jóvenes prometerían fidelidad para servir a Cristo y a la iglesia, su primera fe en el versículo 2, en su primera promesa. Pero luego se sentirían tentadas a empezar a buscar maridos, se casarán y
querrán casarse, es decir, el matrimonio se convierte en pasión dominante de su vida. Además, habiéndose enfriado espiritualmente, dejan de servir a los demás y empezarán a meterse en problemas. Versículo 13. Esto traerá reproches sobre el nombre de Cristo y el testimonio de la iglesia. El mandamiento de Pablo es que las viudas más jóvenes se casen y críen familias piadosas, se queden en casa y tengan cuidado de no dar a Satanás la oportunidad de acusar. El versículo 16 resume el asunto: que los familiares cuiden de sus propios familiares necesitados para que la iglesia no se vea agobiada, no tenga esa gran carga. Bueno, aquí va a hablar el hermano Pablo acerca de los líderes de la iglesia. Aquí el versículo 17 al 25. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusaciones contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecados. Ya no bebas agua sola, ya no beba agua sola, ya no beba agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero otros, sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no pueden ocultar. No se puede ocultar. Bueno, aparentemente Timoteo estaba teniendo problemas con algunos de sus oficiales o algunas de las personas que trabajan con él. Parte del problema puede haber provenido del hecho de que había elegido y ordenado a algunos de ellos demasiado rápido. Otro factor fue que había juzgado mal a algunos de ellos y había tomado algunas decisiones precipitadas. Los pastores cometen errores, incluso sus corazones son rectos, pero entonces los oficiales también cometen errores. Como representante personal de Pablo en Efeso, Timoteo debería supervisar el trabajo de los diversos ancianos de la zona. Estos hombres eran pagados por la iglesia, ya que el mandato de Dios es que los que enseñan la palabra deben vivir de la palabra. Los ancianos que eran fieles en hacer bien su trabajo debían recibir doble paga, honor, refiriéndose al dinero, como en el versículo 3. Por supuesto, un doble reconocimiento tampoco estaría fuera de lugar. Pablo apoya este principio de que los cristianos paguen a sus ministros, citando, mira cómo dice: no pondrás bozal al buey mientras cría. 25. También dice: permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen
de casa en casa. Pero, ¿qué pasa con los líderes de la iglesia que causan problemas? En primer lugar, averigüen los hechos. Si cada iglesia practicara 1 Timoteo 5, capítulo 19, capítulo 5, versículo 19, tendríamos menos divisiones en las iglesias. Toda acusación debe estar respaldada por menos de 2 testigos. El asunto debe ser objeto de una evaluación honesta y no debe mostrarse ninguna parcialidad. Qué fácil es para nosotros jugar a otros creyentes o sacar en conclusiones de unos pocos hechos o rumores. Cuando la acusación se considera verdadera y los testigos y los hechos apuntan a la convicción, entonces el oficial infractor debe ser tratado públicamente. La sugerencia aquí es que el ofensor confiese sus pecados y pida perdón a la congregación. Si el pecado de un oficial es conocido por lo menos dos personas, puede estar seguro de que otros también lo saben. Y los pecados públicos exigen confesión pública y restitución. Muchos cristianos mundanos han recurrido al versículo 23 para apoyar sus malos hábitos. Si bien la Biblia no exige la abstencia total, sí fomenta la moderación en cualquier caso. Este versículo se aplica a una situación especial. Para empezar, Pablo instaba a Timoteo a cuidar su cuerpo y de ninguna manera podemos creer que bebiendo alcohol mejoramos nuestros cuerpos. El bebedor es a menudo la persona con el cuerpo más enfermo. El vino que Pablo prescribió era para ayudar al estómago de Timoteo, era medicina, no una bebida social. Algunos han sugerido que los problemas de Timoteo con los oficiales de su iglesia le habían provocado úlceras. No está mal que los cristianos utilicen los medios disponibles para ayudar a Dios a responder a sus oraciones de santidad, de sanidad. Pablo oró por Timoteo, pero también sugirió un remedio práctico para sus necesidades. Tal vez Timoteo se estaba dejando influir por los falsos maestros que enfatizaban la disciplina corporal y el ascetismo, y esto había afectado su salud. Pablo oró por Timoteo, pero también sugirió un remedio práctico para sus necesidades. Tal vez Timoteo se estaba dejando influir por los falsos maestros que enfatizaban la disciplina corporal y el ascetismo, y esto había afectado su salud. Los líderes, los oficiales de la iglesia son importantes porque ayudan al pastor a llevar la carga, pero el pastor debe ser siempre el pastor del rebaño. Lo mejor que pueden hacer un oficial, lo mejor que puede hacer un oficial de la iglesia es hacer posible que el pastor ejerza sus dones y ministerios espirituales sin estorbos ni distracciones. Entonces la iglesia entonces prosperará. La verdadera comunidad de fe se construye sobre el cuidado y el honor mutuo, reflejando el amor y la gracia que hemos recibido en Cristo. La verdadera comunidad de fe se construye sobre el cuidado y el honor mutuo, reflejando el amor y la gracia que hemos recibido por Cristo. Todo lo hemos recibido por Cristo. Tenemos que hacer las cosas por Cristo, porque si no hacemos las cosas como Cristo la hizo y como Cristo quiere que nosotros la hagamos, estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y verdaderamente eso es